noche será el mejor amigo de tu mérito. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a Dios cuando saliste afuera, lo lograste. Ya eres dueño de las dos banderas. Pasado atrás y corazón delante. Porque tu futuro es importante. Cerraron la autopista. No, mira, no. Ahora uno de las dos quiere pasar y siempre te van a matar. Ay, mamá, ¿cómo está esto, güey? Lo mejor que hiciste fue esta mierda. Mamón, aquí la gente está diciendo que no lo dejen solo, los que están protestando. Y bueno, mira cómo está eso ahí. ¿Viste? Tremenda reunión que tienen ahí. Mira cómo se puso puente. Está cargado. La gente anda en espera. Ay, Dios mío. La gente está protestando por la corriente, cerraron todo el. Se calentó esto aquí. Ahí hay un coronel ahí. Se calentó esto aquí, cabrón. Si piensas vender tu casa en Cuba después del 15 de noviembre de 2024, vas a tener que pagar 5 veces más impuestos que los que pagarías si la vendieras ahora mismo. Las autoridades cubanas han emitido una resolución en la que actualizan los precios referenciales de los inmuebles en Cuba, y lo que han hecho básicamente es aumentar 5 veces esos precios de forma tal que puedan colectar 5 veces más dinero que el que hasta ahora estaban colectando. De acuerdo con un artículo publicado en el periódico Abuelita, las autoridades cubanas han informado que van a aumentar los impuestos sobre la transmisión de inmuebles para corregir distorsiones e indisciplinas fiscales. Pero lo más importante es que reconocen en ese mismo artículo que la ola migratoria que ha vivido Cuba en los últimos años ha disparado las operaciones de venta de inmuebles en el país. Y a medida que las operaciones se disparan, ellos pierden dinero. Según la Oficina Nacional de Estadísticas y de acuerdo con lo reportado por el diario 14 y medio, el Estado cubano ha dejado de ganar unos 194 millones de pesos en concepto de subdeclaraciones por parte de las personas que venden sus inmuebles. Por esa razón, y cito textualmente, las autoridades cubanas han decidido aumentar los impuestos relativos a las transferencias de inmuebles para así incrementar los ingresos a favor del presupuesto del Estado. Los directivos de la UNAV insisten en que el cumplimiento de estos tributos fortalecen los presupuestos municipales a donde se destinan sus respectivas recaudaciones. A partir del 15 de noviembre de 2024, lo mínimo que tendrá que tributar una persona que compre o venda una casa en Cuba es 1.800 pesos cubanos. Y ese impuesto se refiere solamente a viviendas construidas con cualquier material que tengan un solo dormitorio y que se encuentren en zonas no turísticas o periféricas. Pero en el otro extremo, los impuestos pueden llegar a la cifra de 109.900 pesos cubanos, lo que equivale, de acuerdo con la tasa referencial del mercado informal de divisas que publicamos diariamente en El Toque, a unos $317.
Esa es la suma correspondiente al impuesto que tendrá que pagar quien venda u obtenga una casa de mampostería y 4 cuartos ubicada en una zona turística o especial de desarrollo. De acuerdo con los nuevos precios referenciales, una vivienda de ese tipo vale 2.747.500 pesos cubanos, o lo que es lo mismo también, de acuerdo a nuestra tasa, unos 7.917 dólares americanos. Sin embargo, si se utiliza la tasa oficial de cambio, que es 1 por 120, esa misma casa valdría unos 22.900 dólares. El aumento del 500% en los precios referenciales para la transmisión de inmuebles contrasta con las cifras oficiales. El régimen cubano se ha mantenido firme diciendo que las cifras de inflación interanual desde el año 2020 rondan el 30%. De hecho, en septiembre de 2024 se regocijaron y ese dato lo compró acríticamente la prensa extranjera, también hay que decirlo, y dijeron que habían logrado reducir la inflación al 29% interanual, lo que según ellos es la cifra más baja de los últimos años. Por otra parte, los precios referenciales de los inmuebles vigentes hasta este cambio datan del año 2017. Y por ende su quintuplicación en 2024 no se corresponde con el reconocimiento oficial de las cifras de inflación, que son 16 veces inferiores. Sin embargo, estos nuevos precios referenciales sí se acercan bastante a las cifras de entre un 200 y un 400% de inflación interanual que han venido reportando en los últimos meses analistas independientes. No hay lógica detrás de esta decisión, como no la hay detrás de muchas otras que toma el régimen cubano. Lo que están haciendo ahora mismo los burócratas no es más que aprovechar el momento para sacarle más dinero a la gente que lo va a pagar como quiera porque se quiere ir. Y es mucho más contradictoria y perversa la medida porque aprovechan para aumentar los precios y acercarlos mucho más a los reales el momento en que los precios del mercado inmobiliario cubano han caído en picada. Un estudio realizado por nuestro equipo de verificación de datos de facto, en el que analizaron más de 7.000 anuncios de venta de inmuebles entre 2022 y 2023, asegura que aunque hay precios de inmuebles que pueden llegar hasta los 2 millones de dólares, la inmensa mayoría de los anuncios de venta no rebasan los 3.000 dólares estadounidenses como precio de salida. Pero realmente las lecturas que se le pueden dar al reconocimiento oficial de cuánto cuesta una casa en Cuba, incluso cuando todavía esos valores siguen distantes de los valores reales, son las que más llaman la atención y las que han evitado durante muchos años los oficialistas. Hoy el periódico Abuelita habla de sus declaraciones de la gente, pero ha sido el propio régimen cubano el que ha propiciado durante años esas sus declaraciones por continuar ofreciendo precios legales a las viviendas cubanas. En algún momento, cuando el Estado cubano era el principal constructor del país, tenía sentido que estableciera precios legales y subvencionados a los inmuebles que le vendía a sus propios trabajadores. Pero hace mucho tiempo el Estado cubano dejó de ser aquel desarrollador de los 70 y los 80. No es una vergüenza que aquí haya células básicas del 2012. La gente 8 años esperando para terminar la vivienda. Sin embargo, a los efectos impositivos, continuó evaluando los inmuebles que comenzaron a comercializarse por allá por el 2011 bajo esos mismos presupuestos. Por ejemplo, una casa que se vendía por allá por los años en los que se inició la legalización de la compra-venta podía venderse en unos 10.000 dólares, pero sin embargo la propiedad de la casa decía que valía 1.200 pesos cubanos. Y esa era la cifra que se utilizaba como base imponible para calcular los impuestos que pagaban los compradores y los vendedores. Y entre otras cosas, esos precios divorciados de la realidad permanecieron en pie porque utilizar los reales implicaba, como sucede ahora mismo, reconocer públicamente la responsabilidad estatal en el hecho de que para muchos cubanos disfrutar de un techo propio digno sea algo menos que un sueño. El techo de este lado descansa sobre estos 4 palos, porque realmente si le quitan los palos se cae. Y por eso también está el desnivel de piso. Y entonces realmente es un peligro y ya mira las rajaduras como ya están ya, y uno nunca sabe lo que pueda suceder en el momento que pueda suceder. De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, el salario medio, escuche bien, el medio en Cuba en 2023 fue de aproximadamente 4.600 pesos cubanos. Utilizando esos datos y los nuevos precios referenciales para los inmuebles en Cuba, puede asegurarse que el Estado cubano ha reconocido tácitamente con esta nueva regulación que en Cuba un trabajador estatal promedio necesita trabajar al menos 50 años sin destinar un centavo de su salario a otra cosa que no sea pagar su casa para poder tener una vivienda de mampostería y 4 cuartos. Y estoy hablando de un trabajador con un salario promedio, porque si hablo de uno con un salario mínimo, habría que reconocer que ese tendría que comenzar a trabajar desde el día que nace y no terminaría de pagar su casa ni después de muerto.
Y ahora puede que vengan a decirme que en cualquier lugar del mundo eso es lo normal, que la gente se muere y no termina de pagar sus casas. Pero el tema es que primero, en otros lugares del mundo hay instituciones financieras que ofrecen créditos que facilitan los pagos y que permiten que los propietarios paguen sus inmuebles en 25 o 30 años sin dejar de vivir. Eso en Cuba no existe. Y segundo, habría que decir que esa cuenta solo da 50 años porque se están utilizando datos oficiales que no se corresponden con la realidad. La realidad en Cuba es mucho peor. Si nos guiamos por los números oficiales, tendríamos que creer que el salario medio en Cuba ha aumentado un 20% del 2020. Pero ese número no contempla la inflación creciente que sufren los cubanos desde hace años. De acuerdo con el grupo de expertos de Economic Intelligence Unit, la cosa es completamente al revés. Si se le suman los datos de la inflación que ha sufrido Cuba, el salario medio en el país ha descendido un 20% desde el año 2020. Los datos del Economic Intelligence Unit, analizados por el economista cubano Pedro Monreal, aseguran que en 2023 el salario promedio en Cuba no fue de 4.600 pesos como dicen los burócratas, sino que su valor real no superó los 645 pesos, que de acuerdo con nuestra tasa referencial del mercado informal de divisas, equivalen a apenas $2 mensuales. Y eso significa que en realidad, si se miran los nuevos valores referenciales de los inmuebles a la luz de los cálculos realizados por The Economic Intelligence Unit, un trabajador estatal promedio en Cuba no tiene que trabajar 50 años y destinar todo su salario a pagar su casa. Lo primero que tiene que hacer ese trabajador estatal con un salario medio para poder tener una casa de mampostería de 4 cuartos es lograr vivir primero 355 años. Sí, escuchó bien, 355 años, porque ese es el tiempo que le tomaría para pagar una casa como esa, de acuerdo a los valores oficiales reconocidos por las autoridades cubanas y a su salario real calculado por The Economic Intelligence Unit. Y lo peor de todo eso es que la única forma de revertir una situación como esa es aumentando el número de viviendas disponibles para la gente. Y eso en un país donde el Estado es el principal empleador y el principal desarrollador inmobiliario, no puede esperarse que se logre sin la intervención de la burocracia. Y si nos guiamos por las declaraciones de la burocracia, tendríamos que esperar ya no siglos, sino milenios. A la revolución le queda 62.000 milenios. Y aunque puede dar risa, lo que digo no es un chiste. Asimismo, ha sido reconocido por el Ministerio de la Construcción cubano ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2024. En un informe rendido por ese organismo a los diputados cubanos, aseguraron que si continuaban con los niveles de construcción actuales para resolver los problemas habitacionales solo de La Habana, iban a necesitar 2.234 años. Esperemos que los cubanos no tengamos que esperar ese tiempo, no para tener un techo digno, sino para poder vivir en democracia. Los americanos, dejando atrás a tu amigo, a tu hermano.